Hola, vamos a iniciar en este video con eh, las reglas de derivación. Entonces vamos a verlas de una forma rápida, un poco más simplificada de lo que aparece en los libros de Aira y de Budney, en donde inician a partir de las definiciones de la derivada de una función que es el límite, ¿no? Que alguna vez en el video anterior lo mencionamos. Pero nosotros no nos vamos a meter ahí, sino que nos vamos a meter a trabajar directamente con funciones un poco más complicadas, porque realmente estas reglas son relativamente sencillas y no es del interés del curso demostrar las reglas de derivación, sino aplicarlas. Entonces, las reglas de derivación son estas, ¿de acuerdo? Aquí les dejo una sección de un libro de cálculo, por si tienen de pronto la curiosidad de ver cómo salen, entonces pueden investigarlo aquí. Un poco sobre la notación de cómo identificar las derivadas. Típicamente, la derivada de una función podemos decir que se escribe como f', se le agrega aquí esta rayita, significa la derivada de una función, o sea, esta es la función ya después de haber sido derivada. También suele utilizarse esta notación, que es como notación de operador, ¿no? Donde la derivada respecto a una variable se aplica sobre una función, ¿sí? Pero significa lo mismo, ¿no? Como resultado entonces daría la función f'. Y otra forma de escribir eso sería de esta manera. ¿Verdad? Esto se lee como la derivada de f respecto a x. ¿Verdad? Muy bien, ya con la parte de la notación veamos cómo se aplican esas reglas. La primera es que la derivada de una constante siempre es cero porque una constante, un número, nunca cambia. Entonces derivar eso respecto a una variable, como si yo tengo menos raíz de 5, si le aplico la derivada a eso me da 0. Si tengo, por ejemplo, voy a aplicarle la derivada a dos funciones, tenemos raíz de x más x al cuadrado, entonces aplico la derivada de la suma, que me dice que este es equivalente a la suma de las derivadas. Bien, esto vale también si yo tengo resta. Lo único que cambiaría aquí sería el signo. La otra sería la regla del producto, es decir, si yo tengo algo así como x raíz de x, ¿no? Pero ya multiplicándose. Entonces lo que me dice la regla es que yo derivo primero vamos, la derivada respecto a x de la raíz de x y dejo quieta la otra. Y le sumo, entonces, dejando quieto la que primero derivé y le derivo la segunda. Perdón, la primera. Eso es lo que me dice la regla. La regla del cociente, es decir, cuando hay una división, es parecida, con la diferencia es que se agrega un signo menos en el numerador y el denominador viene elevado al cuadrado abajo, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, la regla del producto es muy similar a esta, la única diferencia es que viene un signo menos y eso se aplica en el numerador del cociente. La regla que queda aquí sería la de la potencia. Lo que me dice es que si yo tengo algo con un exponente, bajo el exponente y a la variable, a la x, lo que tengo que hacerle es quitarle 1 a su exponente. Entonces, si aquí tengo 3, le quito 1, sería 2. Bajo exponente y le quito 1. Ahora, hay exponentes o situaciones como, por ejemplo, tener cocientes de este tipo que son sencillos, como 1 sobre x al cuadrado, o 1 sobre x a la 3, por ejemplo. Estos se pueden transformar, según las leyes de los exponentes, como un exponente negativo. Entonces, en vez de aplicar la regla del cociente, que se puede aplicar, solamente que es un poco más larga, podemos aplicar la de la potencia directamente, que es un poco más rápido hacerlo de esa forma. Entonces, si se lo aplicamos
a un x a la menos 3, entonces bajamos el exponente y le quitamos 1. Menos 3 menos 1 sería menos 4. Pero y nos daría el mismo resultado que aplicando la regla del cociente, que es un poco más larga. ¿De acuerdo? Entonces esto se puede utilizar para funciones un poco más complicadas. Entonces si por ejemplo tenemos un polinomio como este tipo, entonces aplicamos dos reglas en un solo procedimiento. Por un lado la de la suma y resta, y por el otro el de las potencias. Entonces, ¿qué me dice la regla de la suma y resta? Si yo derivo mi función f, entonces le aplico la derivada a cada uno de los términos. Y entonces, cuando derive cada término, aplico la regla de la potencia o la que corresponde. Entonces, ¿cómo es esa derivada f'? Entonces, el primer término, bajo el 7. Dejo quieto el coeficiente y bajo el 7. Y a la letra, entonces le quito 1 al exponente, o sea que queda exponente 6. Menos, bajo el exponente, entonces este 6 queda quieto y lo multiplico por ese exponente que bajé. Le quito 1 al exponente, 3 menos 1 sería 2, queda x al cuadrado. Menos, dejo quieto el 5, y aquí que tengo. Esta x es una x a la 1. Bajo el 1, 5 por 1, 5. Y le quito 1. 1 menos 1 es x a la 0. Y cualquier cosa elevada a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, 1 por 5 me da 5. Más, y esta función es una constante. La derivada de una constante es 0. Por lo tanto, la derivada de la función f es, simplifico aquí, esto es 3x a la 6, menos 6 por 3, 18, x al cuadrado, menos 5. Entonces, de esa manera queda esa derivada ya. Ahora, me piden encontrar la derivada, ya la tengo. Y el valor de la recta tangente, bueno, aquí es el valor de la pendiente. De la recta tangente en x igual a 3. Entonces, para eso lo que yo tengo que hacer, pues fíjense que lo que me dicen es, encuentre el valor de la derivada en ese punto. O sea, f' evaluada en 3. Evaluar significa cambiar la x por su valor, que es 3. O sea que esto es igual a 3 por 3 elevado a la 6 menos 18 por 3 elevado al cuadrado menos 5. Entonces, la derivada de f evaluada en 3 sería, entonces, 3 por 3 elevado a la 6 nos da 729. Menos, esto sería 18 por 9, que es 3 al cuadrado. Todo esto le resto 5. Entonces 729 por 3 serían 2187 menos 18 por 9, 162 menos 5. Entonces 2187 menos 162 y menos 5 me daría 2020. Entonces esta es la derivada de la función f evaluada en x igual a 3. Entonces, acuérdense que esto lo que significa es la pendiente, ¿de acuerdo? Entonces esto es la pendiente de la recta tangente en x igual a 3, ¿de acuerdo? Bien, vamos con otro ejemplo. Esta sería la de una función que sería un cociente. Bien, además nos hacen un par de preguntas. Nos preguntan si la función es creciente o decreciente en x igual a 0. O sea, nos preguntan
¿Cuál es el signo de la derivada? Si es positivo o negativo. Eso nos permite saber si la función en ese valor de x tiene una tendencia a disminuir su valor, o sea, irse hacia abajo, o si tiene una tendencia a aumentar su valor, es decir, si va hacia arriba. Y también nos preguntan cómo es la derivada en x igual a 1. Entonces veamos. De entrada, esta función no trabaja, su dominio no son los x igual a 1 ni x igual a menos 1, o sea, ahí está pasando algo malo, ¿no? Para esa función. No trabaja en x igual a 1 y x igual a menos 1. Pero tenemos que ver qué pasa con la derivada. Entonces tenemos que derivar primero. Nos aplicamos la regla del cociente. Entonces la regla del cociente para esta derivada quedaría como. Por un lado, acuérdense que lo primero que hacemos es elevar al cuadrado nuestro denominador. Y ahora aplicamos algo parecido a la regla del producto, solamente que viene un menos aquí en la mitad. Entonces, primero derivamos el numerador. La derivada es, si esto es exponente 1, bajamos el 1, 2 por 1, 2, y le quitamos 1 al exponente, quedaría x a la 0. Aquí solamente es 2, y multiplicamos por la función del denominador, x cuadrado menos 1. Menos, ahora dejamos quieto el 2x, y derivamos mi denominador, x cuadrado menos 1. La derivada sería 2x. Vamos a simplificar un poco esto. Esto es 2x cuadrado menos 2, cuando entro a multiplicar el 2, menos 2 por 2 sería 4, x por x, x al cuadrado. Entonces x cuadrado menos 1 elevado al 2. Bien, simplificando aquí, 2 menos x al cuadrado menos 4x al cuadrado sería menos 2x al cuadrado menos 2. ¿De acuerdo? Aquí x cuadrado menos 1 al cuadrado. Muy bien, ya casi terminamos esta derivada para que quede más que nada más estético y más fácil de trabajar después. Este de aquí lo dejamos quieto. Bien, y arriba, ¿qué podemos hacer? Tenemos factor común menos 2. Tomamos factor común menos 2. Y entonces nos queda x cuadrado más 1. ¿De acuerdo? No podemos simplificar más. Por lo tanto, quedaría así nuestra derivada. Muy bien, ahora sí respondamos las preguntas. La función es creciente o decreciente en x igual a 0. Entonces evaluamos la función en ese valor. Entonces cuando x igual a 0, esto de aquí sería 0. Por lo tanto nos quedaría nada más un 1 aquí dentro del paréntesis. O sea que esto es menos 2 por 1. Y aquí abajo pasaría x al cuadrado, sería 0 al cuadrado. Esto es 0. Y dentro del paréntesis nos quedaría menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado. Entonces esto arriba es menos 2 y abajo menos 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, la derivada es menos 2. Signo negativo significa que la función es decreciente. Si la función hace algo así, entonces la recta tangente apunta hacia abajo. Esto es derivada negativa. Ahora, ¿qué pasa en x igual a 1? Entonces recordemos que la función no estaba definida ahí, o sea que pasaba algo raro. ¿Qué sucede con mi derivada? Si x es igual a 1, resulta que en el denominador sigue pasando el mismo problema. Porque 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1 es 0, entonces va a quedar aquí algo, no sé qué sea. Pero abajo, que es lo que me interesa, me va a quedar como 0 al cuadrado, o sea, 0.
Y cualquier cosa sobre 0 es indeterminada. O sea que en x igual a 1 no se sabe. No se sabe el valor de la derivada. Ahora, los invito a que veamos en GeoGebra cómo es esa función. Más que nada para que nos aclare un poco qué es lo que está sucediendo. Aquí voy a quitar esta. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí tengo la función, ¿de acuerdo? En x igual a 0, ustedes ven cómo la función viene desde la izquierda, valores mayores, hacia valores menores, va hacia abajo. Entonces por eso nos daba un valor de pendiente negativo, aquí, o sea la derivada negativa. Entonces podemos ver aquí en este punto y obtener la recta tangente. Muy bien, ahí está la recta tangente. Y pueden ver que la pendiente es menos 2x. ¿no? Esa sería la ecuación, perdóname. La pendiente sería menos 2 y la ecuación sería y igual a menos 2x. ¿Qué pasa en x igual a 1? ¿Por qué no da el valor de la derivada? Fíjense que por un lado, en x igual a 1, la función tiende hacia abajo, ¿no? O sea que tendría una derivada negativa en x igual a 1, hacia la izquierda. Pero un poco a la derecha del 1, la derivada tiene un valor positivo. Entonces, esa contradicción de que por un lado tiene del 1, tiene un valor negativo y por un lado del 1, por el otro lado del 1, tiene un valor positivo, es lo que ocasiona que sea indeterminado, o sea, no se sabe. ¿no? Muy bien. Bueno, eso es lo que pasa geométricamente, ¿no? Muy bien, ya con eso, veamos, bueno, lo que importa aquí para ustedes es la parte, digamos, numérica, la parte geométrica, pues no hace parte del curso, pero es bueno que sepan qué es lo que sucede allí. Muy bien, veamos cómo podemos aplicar la regla del producto. Entonces vamos a encontrar la derivada de ese producto P. Entonces, ¿cómo me dice que aplique la derivada del producto? Pues dejo uno quieto, así que voy a dejar este segundo, voy a dejar quieto, y voy a derivar el primero, ¿de acuerdo? Entonces, ese primera quedaría como 4x a la 3 menos un tercio, ese coeficiente lo dejé quieto, bajo el exponente, entonces queda multiplicado por 3, y x a la 2, le resto 1, ¿no? al 3. Por, y dejo esta quieta. Más. Ahora, dejo quieta la primera. Y entonces derivo la segunda. Entonces, y aquí una cosa, y es que raíz de x es equivalente a decir x a la 1 medio. Entonces, la derivada de esto quedaría como menos 1 medio de x a la... Entonces, si yo le quito 1 a la 1 medio, me quedaría menos 1 medio. Más, bajo el 2, quedaría como 2x sobre 2. Ahora voy a comenzar a simplificar. Estos se simplifican, quedaría como menos x al cuadrado menos raíz de x más x cuadrado sobre 2. Más, si aquí no cambia, y aquí tenemos menos 1 sobre, entonces cuando yo tengo exponente negativo, acuérdense que decir 1 sobre x es equivalente a x a la menos 1, pero también al revés funciona, o sea que si yo tengo
x a la menos un medio, esto es como 1 sobre raíz de x. Más, y este es 2 y 2 se van. Muy bien, yo aquí puedo seguir ya lo que sigue, la parte de cálculo ya la hicimos, que es la derivada. Lo que sigue aquí sería, ya es una parte algebraica. Entonces, en principio podemos dejarla así, ¿de acuerdo? Lo demás se los dejo a ustedes para que si quieren practicar su álgebra, lo hagan, ¿de acuerdo? Una forma rápida de hacerlo sería a lo mejor dejar estos exponentes como estaban, ¿no? Incluso vamos a hacerlo aquí rápidamente. Sería una forma más rápida de operar esto. Y este raíz de x lo convertimos en x a la 1 medio, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, voy a hacer una parte, voy a hacer ese primer paréntesis, la otra se las dejo como tarea, ¿no? Opcional. Entonces aquí quedaría como menos 4x a la 3 con x a la 1 medio. Entonces, producto de dos números que tienen la misma base es la suma. O sea que sumaríamos 3 más 1 medio. Esto sería 6 más 1 sobre 2. O sea, 7 medios. Muy bien. El segundo término quedaría como más 4 por 1 medio quedaría como 2. Y x a la 2 con x a la 3, x a la 5. Menos y menos más. X al cuadrado más, perdón, por x a la 1 medio. Sumamos los exponentes, entonces sería 2 más 1 medio. Quedaría como 4 más 1 arriba, o sea 5 medios. Muy bien. Y por último, bueno, para ese factor aquí quedaría más y menos, menos x a la 4 sobre 2. Y esta parte sería esto. Lo demás se les queda a ustedes por si lo quieren ver como queda, ¿de acuerdo? Pero la parte de cálculo ya le hicimos, que fue la regla del producto. Muy bien, ¿qué pasa con funciones con exponentes que son de este tipo? Que son racionales. Ya hicimos, por ejemplo, el de un medio. Entonces la forma de trabajarlos es exactamente igual. La derivada simplemente se aplica tal cual. Se baja el exponente, ¿de acuerdo? Y al 2 tercios se le quitamos 1. Entonces esto es 3 por 1, 3. Entonces esto sería menos 1 tercio. ¿De acuerdo? Y si quieren verlo, esto sería como tenemos exponente negativo, bajamos la raíz y esto sería una raíz cúbica de x. Voy a escribirlo un poco mejor. Raíz cúbica de x por 3. Y esta sería la función. Entonces con estas hay que tener cuidado porque si nos da aquí en el denominador, pero nos da un resultado que sea negativo, significa que esa x está en el denominador. Hay que tener cuidado sobre todo porque el x igual a 0 ahí, por ejemplo, no funcionaría. Entonces hay que ver cuál es el, digamos, el rango de trabajo para esa derivada. Muy bien. Este último ejemplo es encontrar la recta tangente a una función en un valor determinado, en un punto determinado. Entonces, ¿cómo es? Pues la lógica de esto es, primero, encontrar la derivada de la función. Después de eso,
tenemos que tener en cuenta que la derivada de esa función evaluada en el punto que queremos saber es igual a la pendiente de la recta tangente. Y una vez tenemos esa pendiente, entonces necesitamos evaluar en el punto, utilizando la ecuación de la recta, bueno, de la punto pendiente, es decir, es así. Muy bien, entonces, ¿qué punto es? Necesitamos las coordenadas de ese punto, entonces sustituimos z igual a 2, que es mi variable. Esta variable está haciendo el papel del x, ¿de acuerdo? Simplemente se llama diferente, pero digamos que sería como z y y, ¿de acuerdo? Y para que no vayan a pensar que estamos trabajando en 3 dimensiones, no, sigue siendo 3 dimensiones, 2 dimensiones, simplemente que en vez de x lo estoy llamando z. Muy bien, entonces sustituimos z igual a 2 en la función para saber el valor de y. O sea que esto es 2 menos 1 sobre 2. Perdón, acuérdense que esto es y este es al cuadrado. Que 2 menos 1 sobre 4 y el valor de esa función ahí sería entonces 4 acá, 4 por 2, 8, menos 1 sería 7 cuartos. Aquí el punto tiene coordenadas en x 2 y en y 7 cuartos. Muy bien, ya tenemos el punto, nos falta la derivada. Entonces vamos a ver cómo es h' de z. La derivada entonces quedaría como el primer término, la derivada de z respecto a z sería 1, menos la derivada de z a la menos 2 respecto a z sería menos y menos más 2. Recuerden, si bajamos el menos 2, quedaría menos y menos más. Entonces, más 2. Y z a la menos 3, porque le estamos quitando 1. Menos 2 menos 1 sería menos 3. ¿Verdad? Esta sería la derivada. Y podemos reescribirla como 1 más 2 sobre z a la 3. ¿De acuerdo? Eso ya para la hora de evaluar la derivada. Entonces ahora necesitamos encontrar la pendiente. Entonces, acuérdense que esto es igual a la derivada evaluada en el valor de x del punto, o sea, en 2. Entonces aquí es igual, voy a hacerlo un poco más abajo. Entonces esto sería 1 más 2 sobre 2 a la 3. Esto aquí podemos simplificar y quedaría como un 2 al cuadrado, ¿de acuerdo? Que esto es 4. El 2 ya no está. Ok, 1 más un cuarto sería 4 más 1 sobre 4, o sea, 5 cuartos. Ese es el valor de la pendiente. Fíjense que nos dio positivo, ya que seguramente es una función creciente. Bien, y nos falta utilizar la ecuación punto pendiente. Entonces, y menos el valor de y del punto, que sería 7 cuartos, igual a la pendiente, que es 5 cuartos, x menos el valor de x, que es del punto, sería 2. Aquí está, muy bien. Esto es igual a 5 cuartos de x menos 5 medios. No, vamos a hacerlo así. 5 por 2, 10 sería 10 cuartos. No lo voy a simplificar todavía, porque este menos 7, que tiene también cuartos, va a pasar para acá. Entonces pasa positivo 7 cuartos. Entonces y es igual a 5 cuartos de x
y como tienen el mismo denominador, simplemente opero con los numeradores. 10 menos 10 más 7 sería menos 3 cuartos. Y aquí ya está la ecuación de la recta tangente a la función h de z en z igual a 2. ¿Verdad? Muy bien, espero que esto les ayude a ustedes a trabajar los ejercicios y pues nada, hasta pronto.